creo que, y en esto me parece que estaremos todos de acuerdo, Proust es un sentimental en el sentido no despectivo del término, ¿no? Es decir, es una persona que cree en los sentimientos, que cree que los sentimientos son el campo, por definición, del escritor. Y además, como él decía en una carta a Reinaldo Hahn, yo siempre he sido fiel a mis sentimientos. No dice he sido fiel a una persona, he sido fiel a una relación, a un compromiso, no, a mis sentimientos, ¿no? Yo creo que yo también soy una sentimental y esto es lo que en principio me llevó a interesarme por este ámbito que es lo que yo creo que es una teoría del amor de Proust, que nunca se explicitó como tal, salvo, bueno, si tomamos el ensayo La Gasmodie, como yo creo que la reflexión sobre el amor homosexual sí forma parte de su teoría del amor. Pero, digamos, nunca fue formulada como tal, pero en cambio creo que está desarrollada en toda su obra y también explicitada en su correspondencia. Por esto me propuse tomar como un corpus tanto las referencias personales a través de cartas, de comentarios que pudieran ser fiables de muchos de sus biógrafos y de su literatura, y tratar de desentrañar de todos estos documentos, textos, etcétera, qué es lo que él pensaba acerca del amor. Y entonces hice este libro que titulé 5 lecciones de amor proustiano, porque son en realidad 5 grandes temas que yo creo que hacen fundamentalmente a su teoría del amor y que son ineludibles. El primero, que es al que me referiré hoy con vosotros, es el amor o el enamoramiento, el proceso de enamorarse. El segundo es el deseo. El tercero son los celos, que es probablemente lo que más se ha comentado, más se ha conocido de la obra proustiana, pero que, a mi entender, no tiene mucho sentido sin el contexto y sin los otros elementos. Proust nunca considera los celos como algo separado de los otros procesos amorosos, ¿no? Fundamentalmente del enamoramiento y del deseo, lo cual, bueno, yo luego si queréis podemos hablar de los celos. En principio yo no pensaba hoy dedicarme a esto, pero creo que Proust tiene una concepción de los celos muy original, porque para Proust los celos son el producto del deseo, no el producto del deseo del amante, o sea, no de ningún elemento objetivo, ¿no? Y esto es lo que hace que su idea sobre los celos sea tan original y al mismo tiempo esté ineludiblemente unida al amor, ¿no? Para Proust no hay amor sin celos, ¿no? La cuarta lección es el desamor. También creo que es fundamental porque todos los amores literarios de Proust terminan en el desamor. Y Proust dice en cartas y en su literatura que lo natural dentro de este desarrollo del amor es que los amores se terminen. Incluso dice lo que prueba esto es que este amor actual, que nos parece que será eterno, ha sido precedido por muchos otros que han sido perecederos. Y el último punto es el del amor homosexual. En principio, según la teoría, lo que yo creo que es la teoría del amor Proust,
no tendría mucho sentido hablar de amor heterosexual y amor homosexual, porque para él, en la medida en que el amor es el producto de esta invención del amante, el objeto tiene en realidad poca importancia. Pero sí lo tomé porque me pareció muy interesante lo que Proust desarrolla a través de las relaciones homosexuales de algunos de sus personajes, o los que son completamente homosexuales, como Charles, analiza la relación entre lo femenino y lo masculino, y tiene una teoría muy avanzada para su época de la constitución de esta identidad homosexual o heterosexual, no en función de un contenido genético, sino de otros elementos, y desarrolla entonces una teoría bastante compleja de lo que es lo femenino y lo masculino. Bueno, pero hoy pensaba yo comentarles lo que sería la primera de estas lecciones, ¿no? La de este proceso de enamorarse, o en qué consistiría el amor. En principio, la teoría del amor proustiana es muy pesimista. Proust cree que el amor es un sufrimiento, no tiene nada que ver con la felicidad. Veremos luego que hace una gran reivindicación del amor. Es decir, esto no quiere decir que él desdeñe el amor en ninguno de los sentidos, pero no lo considera como un sentimiento que pueda traer felicidad, ¿no? Respecto del valor que le concede al amor, dice: como creo que vivir según un sentimiento sincero es la única sabiduría en la tierra, no podría ciertamente acusarlo de locura. Esto está sacado de una carta, ¿no? Se refiere a su correspondiente. Respeto demasiado todo amor verdadero para hacer una cosa así. Es decir, él siempre establece el valor del amor, y desde luego el peso que tiene en sus novelas lo corrobora ampliamente. No obstante lo cual, dice: no hay nada más alejado del corazón que ese sentimiento egoísta llamado amor, y que aún en las tragedias de Racine conduce al asesinato o al suicidio, a poco que el objeto elegido no parezca experimentar el mismo sentimiento. Ello no significa de ninguna manera que yo encuentre ese amor falto de interés. Es importante para el filósofo, pleno de enseñanzas para aquel que lo analice, atroz, y de ello algo sé para quien lo experimenta. En este párrafo que os he leído, yo creo que subraya cuáles son los distintos aspectos del amor que tienen que ver con él, ¿no? Por un lado, él será quien lo analice, es decir, de aquí sacará muchas enseñanzas, lo convertirá, como dicen en el último tomo, en equivalentes de inteligencia, ¿no? Lo elaborará todo este material, pero también dice atroz, y de ello algo sé para quien lo experimenta. Es decir, él considera que siempre ha vivido el amor de una manera trágica. Podría pensarse que su biografía de alguna manera corroborara esto, pero yo creo que más allá de las circunstancias de sus amores concretos, yo creo que él experimenta esta imposibilidad de alcanzar la felicidad a través del amor. Para Proust, el amor es una experiencia, es la experiencia de enamorarse. Es un proceso activo, una invención, ¿no? En la cual el amado es solo el punto en el que se cristaliza el deseo del amante. Pero todo todo lo que está presente en acto en el amor
proviene del mundo interior del amante. En uno de los primeros textos en los que aparece este desarrollo de la invención del amor o la invención del amado, Mélancolique villégiature de Madame de Brève, que publica en Le Plaisir et le Jour, dice, es una cita un poco larga, pero quiero leerosla porque aquí él condensa todos los elementos que luego desarrollará como elementos propios del mundo espiritual, el mundo afectivo del amante, que se ponen en juego en el proceso del amor. La narración habla de un personaje que conoce a otro de una manera completamente azarosa y sin que ocurra nada. En realidad, este amor va alimentándose de este personaje, Françoise, va alimentándose hasta tomar una proporción que convierte en una tortura para el personaje. Deteniéndose a reflexionar en su pena, Françoise, y ahora empieza la cita de Proust, se maldecía por haber dosificado tan sabiamente en su amor el placer y la pena, que le había impedido rechazarlo como un veneno insoportable y curarse luego. Maldecía sus ojos y su detestable espíritu de coquetería y de curiosidad. Maldecía también su imaginación, que había nutrido tan tiernamente su amor, que Françoise se preguntaba si no lo había hecho nacer, ese amor que ahora dominaba a su madre y la torturaba. Maldecía su finura, que había tan hábilmente, para bien y para mal, urdido tantas novelas para verle de nuevo, que su imposibilidad le había atado aún más a su héroe. Su voluntad, tan impetuosa, tan decidida a saltar todos los obstáculos cuando sus deseos la llevaban a lo imposible. Maldecía, por último, su pensamiento, bajo sus formas más diversas. El don supremo que había recibido y al que, sin haber sabido darle su verdadero nombre, le hemos dado todos los nombres: intuición del poeta, éxtasis del creyente, sentimiento profundo de la naturaleza y de la música, que había puesto delante de su amor cimas, horizontes infinitos, lo había dejado bañarse en la sobrenatural luz de su encanto. Maldecía ese inexpresable sentimiento del misterio de las cosas, en que nuestro espíritu se abisma en una irradiación de belleza, como el sol ocultándose en el mar, por haber profundizado su amor, haberlo desmaterializado, ampliado, vuelto infinito, sin haberlo vuelto menos torturante. En este párrafo están prácticamente todos los elementos que Proust va a atribuir al sentimiento amoroso. En primer lugar, dice haber dosificado sabiamente el placer y la pena. Para Proust tiene que haber un equilibrio entre los elementos placenteros y el sufrimiento. Ambos están siempre presentes en el amor. Pero, dice Proust, si la relación es totalmente placentera, es una aventura que no es sentimental, que no tiene profundidad y que no tiene trascendencia para el amante. Si la relación es puro sufrimiento, pura pena, llega un punto en el cual el amante se desembaraza de ese amor y viene pues, el desamor y el olvido. De manera que, por eso dice, había dosificado tan sabiamente el personaje los dos elementos que hacían que se constituyera entonces un elemento de gran atracción. Dice, maldecía su espíritu de coquetería y de curiosidad. Este elemento de curiosidad es también muy importante porque para Proust el amante se ve movido a querer saber todo, querer conocer todo lo que tiene que ver con su amado y por lo tanto existe este elemento de curiosidad. Maldecía también su imaginación. La imaginación es
fundamental, porque Proust va a decir que dentro de este proceso de invención del amado, el elemento fundamental que se pone en marcha es la imaginación. Dice Proust, y pensemos que este texto es muy inicial, ¿no? Y aquí ya dice que que François se preguntaba si no lo había hecho nacer, ¿no? Si la imaginación no era quien había producido todo. Dice, maldecía su finura que le había hecho urdir tantas novelas. Este elemento literario también es fundamental. En algunos casos el elemento artístico aparece directamente presente. Es el caso de Swann cuando compara a Odette con la Séfora de Botticelli, cuando el narrador en La Recherche compara a Albertine con este mundo de Balbec, de las jóvenes, cuando Saint-Loup conoce y admira a Rachel en el ámbito del teatro. Es decir, que en todos los personajes, bueno, él que es un pianista, todos los personajes que tienen importancia desde el punto de vista de la explicitación de las relaciones amorosas, hay siempre un elemento artístico de por medio, ¿no? Dice su voluntad, su deseo, su pensamiento, pero un pensamiento que, fijaos, que dice, no lo atribuye o no lo atribuye exclusivamente al ámbito de la inteligencia, sino que dice, le hemos dado el nombre de intuición del poeta, éxtasis del creyente, es decir, la poesía, la religión. En otro momento va a decir que él considera que los momentos extáticos de los místicos se pueden encuadrar perfectamente dentro de lo que él considera que es el amor. Sentimiento profundo de la naturaleza y de las cosas y de la música. Y por último dice este sentimiento del misterio de las cosas, o sea, esta intuición. Elementos irracionales, entre comillas, pero que a los que Proust les asigna mucha importancia, ¿no? Es decir, esta idea de la intuición, que es fundamental en el amante, que se guía o debería guiarse más por su intuición que por cualquier otro signo. Todos estos elementos que hemos comentado pertenecen todos al mundo psíquico del amante. Aquí el amado es simplemente el objeto sobre el cual se proyecta este mundo interior del amante. Por esto es que podemos decir que el amor es en realidad una invención del amante. E incluso, dice Proust, esta invención se construye sobre un modelo preexistente, es decir, una especie de prototipo que habita el espíritu del amante y a través del cual se inventará ese amado, digamos, el que, dice Proust, luego obligamos al amado a parecerse. Es decir, que es en realidad casi una construcción y una especie de forzar a esa figura que hemos inventado a que se parezca a lo que nosotros consideramos que tiene que ser la figura del amado. Dice, en la terrible añagaza del amor, que empieza por hacernos jugar no con una mujer del mundo exterior, sino con una muñeca interior de nuestro cerebro, la única, por otra parte, que tenemos siempre a nuestra disposición, la única que poseeremos, que la arbitrariedad del recuerdo, casi tan absoluta como la de la imaginación,
puede haber hecho tan diferente de la mujer real como del Baalbek real lo había sido para mí el Baalbek soñado. Creación ficticia a la que poco a poco, para sufrimiento nuestro, forzaremos a la mujer real a asemejarse. Pero una vez que se ha construido este objeto de amor, la figura se independiza y el amante cree en su objetividad, ¿no? Es decir, que este proceso que ha llevado a inventar casi diríamos un personaje que es el amado, luego alcanza independencia y el amante no tiene conciencia de que ha sido una invención de su imaginación, de su propio mundo. Esto lo desarrolla Proust a través de las parejas Swann-Odette, Saint-Loup, Rachel, el narrador y Albertine, cuando describe la gran diferencia que existe entre lo que los amantes creen de sus amados y lo que los demás personajes ven. Y además, yo creo que Proust ha elegido, en el caso de los amados, podría incluir también a Charlus y Morel, ha incluido, ha diseñado unos personajes tan llenos de debilidades y de defectos tan poco trascendentes, precisamente para mostrar que es la gran potencia, la gran fuerza del amor la que construye esos amados y esas relaciones. Y le resulta mucho más fácil entonces dejar claro que no es un elemento objetivo, ¿no? En el caso de Rachel y Saint-Loup, dice Proust, no sé si Saint-Loup, ¿no? No sé si se formulaba a sí mismo su convicción de que aquella mujer era de una esencia superior a todo. Pero lo que sé es que no tenía consideración ni cuidado más que para lo que a ella se refería. Por ella era capaz de sufrir, de ser dichoso, acaso de matarse. Para él no había nada que fuese realmente interesante, apasionante, fuera de lo que quisiera, de lo que haría su amante, de lo que pasaba, discernible a lo sumo por expresiones fugitivas, en el angosto espacio de su rostro y bajo su frente privilegiada. Pero resulta que el narrador ha conocido a Rachel. Rachel es una prostituta que él ha conocido como Rachel Camp du Seigneur y se ve completamente sorprendido de que esta persona que para él no había tenido ninguna importancia ni le atribuía ninguna trascendencia fuera alguien por quien Saint-Loup estuviera dispuesto a todo, incluso a renunciar a su familia, a su carrera como militar, a su postura social, es decir, a todo, por esta persona que él consideraba tan absolutamente, en fin, intrascendente. Dice Proust, me hacía yo cargo de todo lo que una imaginación humana puede poner tras un pedacito de cara como era la de aquella mujer, con tal de que sea la imaginación la que primero la ha conocido. E inversamente, en qué míseros elementos materiales y desprovistos de todo valor, inestimados, podía descomponerse lo que era el fin de tantos ensueños, si por el contrario hubiera sido conocido de una manera opuesta, con el conocimiento más trivial, que es la manera en que él ha llegado a Rachel. Pero lo que es importante, y yo creo que aquí está un poco el motivo por el cual Proust elige estos amantes, es que él dice, no era Rachel Camp du Seigneur lo que me parecía poca cosa, era el poder de la imaginación humana,
la ilusión en que descansaban los dolores del amor que me parecían grandes. Y especularmente aparece más adelante en la novela, cuando el narrador le encarga a Saint-Loup que vaya a buscar a Albertine y le muestra una foto de Albertine para que la reconozca, ve que la reacción de sorpresa de Saint-Loup corresponde a alguien que no entiende por qué el narrador tiene este estado de desesperación y es capaz de dejar cualquier cosa por conseguir que esta mujer vuelva a su lado. Dice, comprendí enseguida el asombro de Roberto, el mismo asombro que sentí yo al ver a su amante, con la única diferencia de que yo encontré en ella una mujer que ya conocía, mientras que él no había visto nunca a Albertine. Pero seguramente la diferencia entre lo que uno y otro veíamos de una misma persona era igualmente grande. Y en lo que es como el prototipo, ¿no?, de la relación amorosa, al menos lo que ha sido más comentado siempre de la obra de Proust, que es la relación entre Swann y Odette. Odette es un personaje lleno de defectos y incluso el propio Swann, sobre todo cuando llega al desamor, que en el caso de Swann se da todo el círculo completo, desde el enamoramiento hasta el desamor, dice Swann, cada vez que pienso que he malgastado los mejores años de mi vida, que he deseado la muerte y he sentido el amor más grande de mi existencia por una mujer que no me gustaba, que no era mi tipo. E incluso dice, ese amor no correspondía a nada externo que los demás pudieran percibir y se daba cuenta de que las cualidades de Odette no justificaban el valor que concedía a los ratos que pasaba a su lado. Estos trazos que he puesto ahora sobre la mesa ya creo que son suficientes como para concluir que la concepción proustiana del amor es claramente subjetivista. Lo cual no quiere decir que no crea que en una cierta existencia del amado, ¿no? Pero no es el elemento sustancial. El elemento sustancial que está en juego es este mundo interno del amante. Este subjetivismo ya fue visto cuando se publicaron los primeros tomos y él responde en una carta a Paul Seudet con, yo creo que la pista de lo que es esta fundamentación de su subjetivismo. Dice, creo que vuestro antisubjetivismo es justo para vos, porque habéis encontrado un ser de excepción y que Madame Seudet explica suficientemente por qué habéis hecho coincidir vuestro sueño. Pero estas uniones son tan raras que solo pueden justificar la filosofía de aquellos a quienes han bendecido. Es porque es ella, es porque sois vos. Tenéis el derecho de ser optimista y objetivista. El novelista tiene el deber de ser pesimista y fenomenólogo, que es lo que va a ser él. Es decir, él tiene esta versión del amor unido al sufrimiento, unido a la decepción, unido a los límites, unido a la imposibilidad de alcanzar ese todo que busca el amante. Y es además, como él dice, fenomenólogo, es decir, va a ser la descripción y el análisis de los sentimientos a través de estos personajes. Por eso define al amor, y creo que aquí pues, en estos textos no cabe ninguna duda, de la siguiente manera. Dice, cuando se está enamorado, el amor es tan grande que no cabe en nosotros.
irradia hacia la persona amada. Se encuentra allí con una superficie que le corta el paso y le hace volverse a su punto de partida. Y esa ternura que nos devuelve el choque, nuestra propia ternura, es lo que llamamos sentimientos ajenos. Y nos gusta más nuestro amor al tornar que al ir, porque no notamos que procede de nosotros mismos. Y en otro párrafo dice: indudablemente hay muy pocas personas que comprendan el carácter profundamente subjetivo de ese fenómeno en que consiste el amor, y cómo el amor es una especie de creación de una persona suplementaria distinta de la que lleva en el mundo el mismo nombre y que formamos con elementos sacados en su mayor parte de nuestro propio interior. Y por eso hay pocas personas a quienes les parezcan naturales las proporciones enormes que toma para nosotros un ser que no es el mismo que ellos ven. Lo importante entonces es amar, porque es una experiencia enriquecedora para el mundo espiritual del amante. No proporciona la felicidad, como hemos dicho, no proporciona la tranquilidad de espíritu, más bien es, como él dice, un sentimiento atroz. La palabra creo que es suficientemente explícita, pero en cambio es una experiencia que pone de tal manera en movimiento el mundo interior del amante que es profundamente enriquecedora. Parte de esta infelicidad que Proust le atribuye al amor está en la dialéctica de la presencia y la ausencia. Sí, la ausencia es la gran contrafigura, ¿no? Lo que está detrás de esta presencia del amado. Es el miedo a la pérdida del amado, es la angustia de la pérdida que está constantemente presente e incluso en algunos casos, como en la relación de Albertine y el narrador, prefigurándose. Es decir, el narrador va constantemente adelantando que seguramente va a perder a Albertine. Este complejo de presencia, ausencia del amado está explicitado en un momento que aparece reflejado en distintos textos de Proust, que es lo que podríamos llamar, como él llama, el beso de Combray, es decir, el momento en el cual su madre sube a darle un beso antes de dormirse. Yo creo que tan importante es la cristalización que hace Proust de una constelación de elementos en esta escena, que el propio Proust llama a este momento de paz y de unión con el amado, lo llama el beso de Combray. En su correspondencia, por ejemplo, en una carta a Reinaldo, Hahn le dice: yo no podría dormirme sin haberos besado, sin haberos dado el beso de Combray. En Le Plaisir et le Jour hay una narración que se llama La confesión d'une jeune fille, en donde aparece por primera vez esta idea de el beso que transmite el amor que pacifica al amante. Se da entre una joven, una adolescente, y su madre. Esta joven pasa unos meses de verano en un sitio, una especie de internado, al cual su madre va a visitarla, pero poco tiempo, 2 días un mes, 2 días otro mes. Entonces, dice Proust, en este tiempo se daba una relación mucho más afectuosa de lo que era habitual, y en esta niña se producía el efecto del gran deseo de contar con el amor de su madre y
el dolor de la ausencia que se produciría inmediatamente después. Este mismo episodio aparece en Jean Santeuil y aparece en La Recherche, que es donde adquiere su máximo desarrollo y a través del cual se lo conoce normalmente. La importancia que tiene este momento es que es la educación sentimental de los personajes. Es el momento en el cual se cristaliza esta dinámica entre la presencia y la ausencia, que está marcado además porque es de noche, y Proust lo explica en los distintos textos, la noche como el momento en el que se va a entrar en lo desconocido, en lo desafiante, que este beso del amor conseguiría apaciguar. En Jean Santeuil se parece mucho más a la versión de La Recherche, que lo que os he comentado antes de la Confesión d'une jeune fille. Y dice Proust: este beso era el dulce viático, tan febrilmente esperado, que Jean se forzaba en no pensar en nada al desnudarse, para que transcurriera más deprisa el momento que de él le separaba. La dulce ofrenda de manjares que los griegos ataban al cuello de la esposa o del amigo difunto al tenderle en la tumba, para que hiciera sin terror el viaje subterráneo, para que atravesara tranquilo los reinos de las sombras. Y Jean saboreaba largamente las tiernas mejillas de su madre, y su madre ponía en la frente febril del niño un beso fresco como una compresa que, a través de la piel ardiente y fina, se insinuaba entre su flequillo rubio y venía a calmar su pequeña alma. Entonces se dormía. Esta despedida en su cama era el don esperado con una impaciencia febril, y su maravilloso poder calmaba como un encantamiento, como el aceite calma el mar, su corazón agitado. En el caso de Jean Santeuil aparece un elemento con más claridad que lo que aparece en La Recherche, que es esta idea de asociar la noche a la muerte y el amor a aquello que daría una posibilidad de acceder, ¿no?, a un reino de los muertos. Y la otra diferencia es que en Jean Santeuil la madre no sube. Es decir, el episodio es más o menos igual, su madre está entretenida con unas visitas y por tanto no sube a darle el beso que habitualmente le daba antes de dormirse. Jean sufre una gran agitación, una gran turbamiento por esto, pero su madre no accede y no sube. En el caso de La Recherche, la situación es diferente. Se plantea más o menos igual. La madre está entretenida con una visita, en este caso es Swann quien está de visita y por lo tanto retrasa su vida. Pero ante la angustia del niño, el padre accede a que la madre suba a darle el beso e incluso que pase la noche con él. Y en el siguiente texto se ve con claridad lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Porque dice, cuando su madre accede y va a pasar a su lado la noche, dice: mis remordimientos se calmaron y me entregué a la dulzura de aquella noche que iba a pasar con mamá a mi lado. Sabía que una noche así no podría volver, que el deseo para mí más fuerte del mundo, tener a mi madre en mi alcoba durante estas horas nocturnas, estaba muy en pugna con las necesidades de la vida y el sentir de todos para que la realización que aquella noche le fue concedida pasara de ser cosa ficticia y excepcional. Esta voluntad del niño de tener todo
el amado para sí, en la figura de su madre, Proust luego la pondrá en sus personajes adultos, incluso en sí mismo, como veíamos cuando le habla a Reinaldo del beso de Cambrai, ¿no? E incluso en La Recherche, que como os decía está más elaborado el episodio que en Jean Santeuil, traza un paralelo con la vida adulta y la experiencia posterior de Swann. Y entonces dice el narrador: yo me creía que si Swann hubiera leído mi carta, la carta que el niño le manda a su madre pidiéndole que suba, yo me creía que si Swann hubiera leído mi carta y adivinado su finalidad, se habría reído de la angustia que yo sentía. Por el contrario, como mucho más tarde supe, una angustia semejante fue su tormento durante muchos años de su vida, y quizás nadie me hubiera entendido mejor que él. Esa angustia que consiste en sentir que el ser amado se halla en un lugar de fiesta donde nosotros no podemos estar, donde no podemos ir a buscarle. A él se le enseñó el amor, a quien está predestinada esa pena que la acaparará y la especializará. Es decir, dice, este complejo que vive el niño es lo que luego se traslada a la relación amorosa. Y este es uno de los elementos por los cuales el amor tiene que ser necesariamente infeliz. Ese deseo de calmar una angustia existencial a través de la presencia del otro es imposible. Por una parte, los personajes sienten esta angustia, como la que él comenta de que Swann va a sentir por Odette, pero también algunos de los personajes van a tener esta capacidad de apaciguamiento que tenía la madre. Es lo que pasa, por ejemplo, con Albertine, en donde en muchos momentos se refiere a ella como quien podía recuperar, digamos, este papel de tranquilidad o de seguridad. Pero el episodio del beso de Cambrai es mucho más importante en el universo proustiano, si bien todo lo que he comentado es de por sí ya suficientemente importante, porque en el último tomo de La Recherche, Proust explica que en este episodio, en el beso de Cambrai, está el germen de la escritura de la novela. Es decir, Proust se convierte en escritor a través de la elaboración de estos recuerdos. Y dice, una vez que está convencido ya de que lo que debe hacer es escribir la novela, dice: la recreación por la memoria de las impresiones en las que luego había que profundizar, que había que esclarecer, que transformar en equivalentes de inteligencia, ¿no era acaso una de las condiciones, casi la esencia misma de la obra de arte tal como la concibiera momentos antes en la biblioteca? Todo se decidió en el momento en que, no pudiendo ya soportar la espera hasta el día siguiente para posar los labios en el rostro de mi madre, me decidí, salté de la cama y en camisón me fui a instalar a la ventana por donde entraba la luz de la luna hasta que oí marcharse a Monsieur Swann. Evidentemente, él considera que es este punto de cristalización de los sentimientos que él reelaborará a partir de la memoria y que convertirá en lo que él llama equivalentes de inteligencia, es decir, lo que hará toda la escritura de La Recherche. Bueno, como me estoy alargando mucho, pero quisiera daros alguna pincelada más para concluir. Como un poco os adelantaba
a través del beso de Combray, este objetivo del amor es tenerlo todo, es decir, conseguir poseer al amado. Y como ya desde la primera versión de esta relación amorosa entre amante y amado en el niño y su madre aparece con claridad, esto es imposible. Entonces, esta imposibilidad desencadena una serie que es profundamente desgraciada. En primer lugar, el secuestro. Cuando el amante ve que el amado es imposible y la palabra que me sale es apresar, precisamente dentro de este universo proustiano, ¿no? Intenta secuestrarlo, ¿no? Es, por ejemplo, toda la peripecia entre el narrador y Albertine, pero que aparece en otros personajes también. En el caso del narrador y Albertine es literal, porque está encerrada en su casa, y mucho se ha comentado, y seguramente bueno, yo estoy de acuerdo, está tomado sobre la base de la relación de Proust y Agostinelli, que también fue secuestrado por Proust en su casa. Esto desencadena la mentira en el amado, porque su intento es huir de ese secuestro y, por lo tanto, miente para escaparse, miente para justificar otras relaciones, miente incluso sin ningún objetivo más que tener esa sensación de libertad. Pero toda esta dinámica tan compleja convierte a su vez al amante en un prisionero, que es lo que le pasa también al narrador respecto de Albertine. Llega un momento en que esta relación se vuelve tremendamente opresiva, no solamente para el secuestrado, sino también para el secuestrador, que es el amante, y que terminará siempre de una manera trágica, ¿no? Todos los amantes en la serie proustiana, Odette, Rachel, Albertine, Morel, mienten. Mienten porque no aman y porque no quieren ser secuestrados. Pero también los amantes mienten, porque Swann, Saint-Loup, el narrador, Charlus, mienten para ocultar esta tremenda necesidad del amado y que le dé al amado todavía más fuerza sobre su propia persona, con lo cual para Proust la mentira es también consustancial al amor, lo cual indudablemente es una nueva versión de infelicidad. Y para concluir, querría, porque claro, la pregunta que uno se hace es si para Proust no es la felicidad, más bien es una fuente de una profunda angustia y desgracia, ¿cuál es el valor del amor? Él tiene claramente, como os decía, que no es la felicidad. Ya en una carta del 94 a Suzette Lemaire le dice: soy todavía demasiado joven para saber qué es lo que proporciona la felicidad en la vida, pero ya sé con total certeza que no es ni el amor ni la amistad. Y cuando estaba ya en el final de su vida, en una carta a Baudelaire, le dice: verdaderamente lo que Musset decía del amor bien puede aplicarse a la amistad. Qu'en partant d'autres nœuds, tu tiens à la douleur. Por lo menos el amor tiene la voluptuosidad compensadora, dice Proust. Pero indudablemente es el principal elemento característico es su unión con el dolor, su unión con la angustia. Pero si
si Proust no rescata el amor como una fuente de felicidad, sí lo rescata como un elemento que tiene un valor, si se quiere, incluso superior desde el punto de vista del valor espiritual, que es una fuente de conocimiento de sí mismo absolutamente irreemplazable. Lo que el amado hace aflorar es el mundo espiritual del amante, y el amante tiene entonces delante de sí la posibilidad de conocerse profundamente, por un lado, y por otro lado es una fuente también de conocimiento del mundo, porque, dice Proust, cuando alguien está enamorado, deja este estado de planicie, de planura, de indiferencia, y en cambio todo le suscita curiosidad, de todo quiere saber. El amado y su entorno es un mundo por descubrir. Y en la medida en que es el mundo del amante el que se pone en juego, poco importa que Odette tuviera poco que ver con Botticelli o Rachel tuviera poco que ver con una gran artista de teatro. Es el elemento desencadenante para que se ponga en marcha este mundo espiritual del amado, y por lo tanto poder llegar a una verdad que Proust en ningún momento, si bien es una verdad relativa, Proust no cree en verdades absolutas, pero es en última instancia la verdad del amante. Es decir, el amante puede llegar a este proceso de conocimiento, de mejora, de enriquecimiento de su propio mundo interior. Y para ello no hay ninguna experiencia que lo proporcione de una manera mejor y más rica que la experiencia amorosa. Bueno, lo dejo aquí. No sé si teniu preguntes o... Sí. Bueno, no sé si... Bueno, ya ve que hemos tardado en aplaudir porque nos ha dejado. Mucho material, ¿no? Con las preguntas de rigor. Yo entiendo que, además, estaba mirando los distintos capítulos, es desconcertante. Proust siempre desconcierta porque sobre el amor, pues, trata absolutamente todos los aspectos, los celos, el deseo, el desamor, las circunstancias, es decir, lo abarca absolutamente todo. Y usted ha mencionado esa constancia que existe entre Charles y Morel, Saint-Loup y Raquel, la relación con la Gilberte, después la famosa incomprensión del gesto obsceno de Gilberte en las Aubépine, esa incomprensión, esa relación que no funciona, esa traición, mentira, esa incomunicación total entre los amantes. Sin embargo, si a mí me preguntaran de todas las escenas de amor, no ya de la Recherche, sino de la literatura francesa, la que encuentro más extraordinaria es una en la cual no existe absolutamente ese equívoco, esa mentira, esa traición, que es la escena de seducción de Charlus y Jupien. Aquella escena que para mí es una de las escenas de amor más extraordinarias de la literatura francesa, desmiente absolutamente, es completamente distinta. Ahí hay complicidad, se entienden perfectamente. Y además desde el punto de vista de cómo está
descrita es una descripción natural, absolutamente sin más, es una descripción como dos animales. La parada nupcial del Charles enfrente de la... Es decir, que realmente lo que es desconcertante de Proust es esa capacidad de cambiar de ángulo de visión y de pasar de una cosa a otra y que nos deja todavía más desconcertados, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo diría, me parece que en esta escena lo que falta es digamos, esta profundidad en el sentimiento que Charlus tiene por Morel. ¿Pero por qué lo tiene por Morel? Porque Morel le hace desgraciado, porque Morel le da celos, porque Morel le hace constantemente pensar qué es lo que hay detrás, ¿no? Hay una carta que a mí donde Proust dice una cosa que a mí me gusta mucho, porque le escribe a Georges Delory y dice: me complace que apenas terminado vuestro libro penséis en uno nuevo. Comillas, aventura sentimental no muy feliz, decía la carta, decía Delory, ¿no? Aventura sentimental no muy feliz me ha hecho gracia leer en vuestra carta. ¿Hay, por lo tanto, aventuras sentimentales felices? Sí, hay afortunados que lo aseguran y para quienes esas aventuras son muy felices. Pero yo me pregunto si son verdaderamente sentimentales. Es decir, que él dice, sí, claro que hay puro placer, hay pura felicidad en algunas relaciones, pero no está toda la profundidad, todos los elementos puestos en marcha, afectivos, mentales, intuitivos, que supone la relación amorosa en profundidad, ¿no? A lo mejor es una cuestión de nombre, Amadeu. Y a lo mejor es una cuestión de nombre. Yo esta escena que adoro, yo no diría que es una escena de amor. No, una escena de ligue. Sí. Entonces, seguramente la primera escena de ligue de la historia de la literatura, maravillosa y estupenda. Una cosa es el ligue y la otra cosa es el amor, ¿no? Y un par de cosas que quería apuntar. Tú has empezado diciendo que los amantes de Proust somos como una secta, y es verdad, pero hace unos años, quiero decir, 30, igual, así, la secta eran los stendhalianos. Sí, también lo pensé. Lo pensé. Y es verdad, y yo por edad pues todavía no formaba parte de la secta de los stendhalianos, porque no había tenido... Es la secta rival, ¿eh? Pero es una secta muy secta, y muy con sus revistas y sus investigaciones y porque claro, Proust es enorme y es larguísimo y es extenso y es misterioso y es profundo, pero Stendhal a lo mejor más todavía, porque lo escribió tantísimo y cosas que todavía no se sabe muy bien lo que significan, ¿no? Las claves esas y los códigos y esa cosa medio loca que tenía Stendhal, que era muy fascinante, ¿no? Y por otra parte, la teoría del amor de Proust es un poquito mutatis mutandis, pero es la teoría del amor de la cristalización de Stendhal, ¿no? Que coges una varita de madera, un troco de ámbar, lo tiras a la mina de sal de Salzburgo y cuando la sacas, con lo cual dice, eso es lo que pasa en la cabeza de un enamorado, que se le mete una ramita y él pone todo lo demás. Sí, es cierto lo que dices. Evidentemente que la idea primera está en Stendhal. Lo que pasa es que Stendhal no le da el desarrollo, la profundidad, los matices que le da Proust, ¿no? Yo tengo una teoría sobre eso. Sí. Y es que Stendhal era heterosexual y tenía una naturaleza, no sé, yo no soy psicólogo ni creo que eso la psicología lo pueda detener muy bien, pero era un hombre positivo, era un hombre optimista y
yo la sífilis, el pobre, a la tercera vez o la segunda vez, o si no la primera vez, que estuvo con una mujer, y siguió toda su vida conquistando señoras que no le hacían ningún caso, y él las adoraba, y las seguía, y se iba de Milán a Nápoles y a París, y tenía una visión y disfrutaba de la vida y disfrutaba de las señoras. Y Marcel Proust, por lo que parece, yo tampoco aquí, yo creo que no se sabe mucho, tenía una sexualidad tremendamente problemática. Entonces, claro, su teoría del amor, pues sí, es una teoría del amor muy profunda pero es una teoría del amor que a lo mejor tiene sus raíces en su sexualidad. Yo he conocido muchísimos homosexuales. Es una cosa que yo creo que incluso puede ser histórica, porque antes existían más que ahora. Ahora con la cultura gay las cosas han cambiado un poquito. Pero cuando yo era joven, yo conocía muchísimos homosexuales especializados exclusivamente en enamorarse de heterosexuales, y que a la que percibían que el supuesto heterosexual les podía corresponder, dejaban de interesarles en absoluto, ¿no? Era una especie como de castigo, de sentimiento, algo ligado, supongo, con el sentimiento de culpa y entonces, incluso yo creo que era un poquito, pertenecía a esta categoría. Entonces su teoría del amor es una teoría pesimista y trágica, maravillosa, enriquecedora y vamos, por favor, no estoy en absoluto minusvalorando ni devaluando la teoría del amor de Proust, que me parece formidable e interesantísima, pero que a lo mejor, y eso no la devalúa, está enraizada en una especie de ese sentimiento de que estoy haciendo algo malo, y que si este señor al que yo deseo, pero que él desea a las señoras, este señor comete el horror de interesarse por mí, que soy un pobre pecador sucio, entonces la cosa ya deja de interesarme, ¿no? Yo he conocido a muchísimos de esta categoría. Sí, yo creo indudablemente que el universo psíquico de Proust está presente en toda su bibliografía. Yo creo que un poco menos que lo que muchas veces se ha dicho de hacer una transposición prácticamente, ¿no? de episodio a episodio. Pero creo que hay también este elemento epocal que le condicionaba a él en su condición de homosexual, porque de hecho su confrontación con Gide, que bueno, todo el mundo sabe que le rechazó la recherche, etc. Gide decía, despreciaba este ocultamiento de la homosexualidad que hacía Proust, ¿no? Cuando pensaba, bueno, lo que hay que hacer es hablar abiertamente de la homosexualidad. Pero hay un momento, a ver si lo encuentro, me gustaría leeros, en donde él se refiere a lo que le había pasado a Wilde y dice, ojo, ¿no? que la cuestión con los homosexuales no es una cuestión para tomarse a broma, pero bueno, no sé si ahora lo encontraré, ¿no? Es porque cuando era estudiante sí que, ¿no? Hablaba de Platón, de tal, sí, pero claro, y hubo un momento que ¡pam! Todo Supongo siempre que en su muy... casa dijeron atención, porque esto... No, porque va en serio. Claro. Está jugando la carrera, el prestigio, por la familia también, ¿no? Supongo que la madre, bueno, estos amiguitos que tienes... Un general Euler, porque no, consejero de la Kaiser, que lo mandaron a la cárcel también por homosexual, ¿no? Pero en cualquier caso... Bueno, no lo encuentro, es una pena, pero él se refiere claramente a Wilde porque dice, sin citarlo, pero dice, claro, hay que tener en cuenta el caso del poeta famoso que ayer era completamente laureado y casi adorado, y una vez que reconoce su homosexualidad, dice Proust, ya no tiene una almohada en la que posar su cabeza, cosa que era literal lo que le pasaba a Wilde, que no tenía dónde ir, ¿no? Entonces, claro, probablemente también todo esto generara una gran ansiedad, una gran angustia. La paradoja muy ilustrativa, creo yo, es que en los casos de Gide y Proust,
en la cuestión de la homosexualidad se supone que es el valiente, el que escribe Corridón, aunque sea con seudónimo, ¿no? Sí, y con unos argumentos un poquito, yo creo, pintorescos y falsos, ¿no? Y Proust es el reprimido, el que transviste, que disfraza a sus personajes. Al cabo de los años, la verdad sobre la homosexualidad la dice Proust, no la dice Gide. Gide queda totalmente en el baúl de los recuerdos. Gide es un autor interesantísimo y ha escrito unas novelas fantásticas y unos diarios interesantísimos, pero la verdad sobre lo que es ser homosexual y lo que representa la pasión, sea homosexual, está del lado de Proust, no de Gide con sus animalitos. O sea, la idea de Proust de los invertidos, el pecado, la maldición, es más real, es más verdad que la idea de Gide con esa idea de que la homosexualidad es natural. Está mal planteado, no se trata, nada es natural en la conducta humana, ¿no? Precisamente por eso es humana, porque no es natural. Sí, yo creo que lo que es muy moderno respecto de la homosexualidad en el planteamiento de Proust es que para él no hay diferencia entre la manera en que ama Swann a Odette o Charlus a Morel. Y la prueba es que Charlus primero se enamora de Rachel y después de Morel otra vez, que es el que había sido amante de su tío, ¿no? Y va cambiando de acera. Y es prodigioso la visión de Proust sobre... Y después la escena esta maravillosa de Charlus. Yo cité esta escena porque Proust es un escritor dogmático, básicamente intelectual y teorizante. Es decir, la novela está escrita a dos voces y estas dos voces hay una que es poética y otra que es absolutamente analítica y teorizante y dogmática. Y entonces esto invita siempre, nos invita a todos y nos ha invitado a todos los lectores de Proust, nos invita a teorizar también y a hacer unas lecturas teóricas. Pero hay otra manera también de leer a Proust, que es la maestría descriptiva y trata, y esa fuerza evocadora la aplica de la misma manera a las cosas alambicadas del amor y a las cosas absolutamente naturales e incluso humorísticas. Y esta escena para mí es una escena de amor igual que las otras. Tiene el mismo valor literario una que otra. Y yo soy sensible a las dos, de la misma manera. Y no quiero entrar en la disquisición intelectual. Me quiero mantener, también la inclinación de la teórica existe, pero me refiero, creo que si uno se mantiene al nivel puramente literario, pues tiene que confesar que una es igual de buena que la otra. Sí, sin duda. Y además, evidentemente, es su gran valor literario el que hace que nos detengamos a teorizar. Si no, no lo haríamos la tampoco, escena ¿no? esta en oposición a la otra es demostrar lo que para mí es deslumbrante de Proust, ¿no? Sí. O no sé, o cuando está Albertini ahí en el piso y que oyen los ruidos de la calle y empieza él a interpretar los signos eróticos de los que... Bueno, todo es igual, es decir, lo meto todo en el mismo saco. Sí, claro. Sí. Es decir, que la fuerza evocadora de Proust, que es la base de esa manera diferente de escribir, que ha desconcertado absolutamente todo el mundo, es para mí el hit de la cuestión, ¿no? Sí, y esta capacidad de pensar y de reflejar un pensamiento a través de unos personajes. Es decir, él en ningún momento abre paréntesis y larga una parrafada, porque sería entonces
muy pesado de leer. Todo esto nosotros lo vamos aprendiendo a medida que nos vamos dejando seducir por los personajes y por lo que les ocurre a los personajes. Y yo creo que no se le, no se le hace, no se va en contra de su esencia cuando se teoriza, porque él mismo dice, el escritor es un fenomenólogo, el escritor tiene que convertir todas sus impresiones mediante la elaboración en equivalentes de inteligencia. Y por esto supongo que se puede hablar de Proust y las infinitas cosas que se ha hablado, ¿no? Que hay, bueno, montones de aspectos diversos, algunos más trascendentes, otros más frívolos, acerca de lo que Proust pensaba o decía en su obra. Y además, claro, yo creo que con Proust también está la cuestión de que es un escritor al que yo creo que es cierto lo que tú dices, que hay muchos aspectos que están en la sombra, porque, por ejemplo, toda su correspondencia amorosa, o casi toda, es poco lo que se conserva, él pidió que se destruyera o que se le devolviera y la destruía. Es cierto que hay algunos puntos oscuros, pero se sabe mucho porque, claro, esa vida tan particular que llevaba, que le hacía escribir 3 o 4 o 5 cartas al día, que se han conservado, lo cual también es curioso porque aun cuando estas cartas tienen una postdata que dice, por favor, cuando recibas esta carta, destrúyela, y muchas veces es una carta más o menos intrascendente, el correspondiente no la destruye, es decir, que aún en el momento en que la recibe tiene la conciencia de que está ante una persona que será trascendente, que vale la pena guardar lo que decía, ¿no? Y yo creo que eso también anima digamos, a reflexionar uniendo lo que sería la vida personal del escritor y la obra, ¿no? Después hay otra posibilidad, siguiendo con lo que decía Amadeu el Proust que teoriza y el Proust que narra, ¿no? Haciéndolo muy a grosso modo, ¿no? De una manera muy